Entrevista con el Dr. Zagal. Un banquete de sabiduría para estos tiempos de pandemia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nancy Flores y hoy vamos a platicar con una personalidad importante en el mundo de la filosofía. Aparte de ser un escritor familiarizado con Aristóteles, él es ensayista, novelista, conductor de radio y televisión, historiador cultural, el Dr. Héctor Zagal, quien nos va a platicar un poco más sobre su trayectoria. Bueno, pues yo soy Héctor Zagal, yo estudié filosofía en la Universidad Panamericana, he tenido la fortuna de tener maestros extraordinarios en universidades públicas y en universidades privadas. Entre mis maestros se encuentra el queridísimo Carlos Pereda, profesor de la UNAM, el doctor Mauricio Bechot, también profesor de la UNAM, y Carlos Llano, profesor en la Universidad Panamericana, que falleció ya hace algunos años, y Alejandro Llano, profesor en la Universidad de Navarra, quien fue mi director de tesis doctoral. A mí me gusta decir que llevo como una doble vida. Por un lado, soy investigador, mi interés fundamental es Aristóteles, la filosofía práctica de Aristóteles. Como investigador he publicado una serie de libros en torno al tema de Aristóteles, por ejemplo, Felicidad, Placer y Virtud en Aristóteles, la amistad y felicidad en Aristóteles. También publiqué recientemente un libro que se llama Virtudes, la trama de la felicidad según Aristóteles. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y soy profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y profesor por asignatura en el posgrado en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y decía que me gusta comentar, en broma, por supuesto que llevo una doble vida, porque yo me considero sobre todo un divulgador de la cultura, un divulgador de la filosofía, un divulgador de la historia. Es decir, me interesa mostrar que la cultura está en todas partes, me interesa aterrizar la cultura, me interesa mostrar que cuando tomamos un café hay toda una historia detrás del café. Me gusta comentar o mostrar cómo detrás de las celebraciones, por ejemplo, navideñas, hay una narración, hay anécdotas, hay un pasado. En otras palabras, que la historia está viva en lo cotidiano. Me gusta también mostrar cómo la cultura pop está llena de guiños eruditos. Por ejemplo, poca gente se ha dado cuenta que la palabra Minions, los Minions del villano favorito, son un guiño a unos cortesanos franceses, Minions, que eran los favoritos del rey, que eran amigos y ayudantes muy cercanos al rey, así se le conocía, Minions. Por ejemplo, ese es un guiño con el que a mí me gusta jugar. Como divulgador de la cultura tengo desde hace 11 años la fortuna de tener un programa en radio, en MBS, que se llama El Banquete, el Dr. Zagal, en donde todos los sábados a las 5 de la tarde hablamos desde esta perspectiva juguetona, lúdica, de temas de historia, de filosofía, de temas de cultura general, siempre en un tono informal, sin que sea una clase. También he colaborado con el Canal 22, donde tuve un programa que se llama Gabinete Curiosidades del Dr. Zagal, aludiendo a los gabinetes de curiosidades barrocos. Los gabinetes de curiosidades en el barroco y ya desde el Renacimiento no eran museos, sino eran salas de colecciones donde los burgueses y los príncipes coleccionaban objetos maravillosos, lo mismo objetos científicos que objetos mágicos, como por ejemplo los cuernos de un
el cuerno de un unicornio, o la sangre o el colmillo de un dragón, libros de alquimia, curiosidades biológicas también. Y en esos gabinetes de curiosidades no tenían una función didáctica, sino también se les conocía como cámara de maravillas. Eran objetos que admiraban, que despertaban la admiración, maravillaban. Y justo le pusimos a este programa el Gabinete de Curiosidades porque escribí un libro con un colega y amigo mío, Pablo Alarcón, que se llama Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, donde coleccionamos anécdotas de todo tipo, anécdotas de una manera pues desordenada, porque no es un libro histórico en el sentido de no lleva un conductor, una línea histórica, sino que lo que hace es coleccionar anécdotas simpáticas, llamativas, ¿no?, que nos arranquen una sonrisa. Entonces, como ven, lo que yo hago es divulgación de la cultura. Ahora mismo en Canal 22 estoy colaborando con una cápsula, así se llama, Cápsulas del Gabinete de Curiosidades, pues donde trato de mostrar temas históricos y relacionarlos con acontecimientos de la vida cotidiana. Soy novelista, mi gran pasión es la escritura. Mis tres grandes pasiones son dar clases, mi segunda pasión es la divulgación cultural a través de los medios de comunicación, y mi tercera gran pasión es escribir. He escrito ya varias novelas publicadas por Planeta. La más reciente es El Inquisidor, que habla es una ficción histórica de un inquisidor a finales del virreinato de la Nueva España. Otra novela mía se llama Imperio, y que habla de los últimos días de la vida de Maximiliano de Habsburgo, ya cuando estaba en Querétaro aguardando su ejecución. Esta novela fue llevada al teatro en un monólogo magnífico, adaptada por Rodrigo González Juárez, y con música escrita ex profeso por el maestro Alonso Burgos, y hasta antes de la pandemia se estuvo escenificando durante varios años seguidos en el castillo de Chapultepec. Pues una interesante trayectoria dentro del mundo cultural y el conocimiento del ser humano. Y cuéntenos qué cambios ha producido la pandemia en su vida. ¿Qué ha supuesto para mí la pandemia? Bueno, pues para mí, como para muchos, la pandemia fue algo inesperado. Pues yo, como profesor de filosofía, siempre había hablado de que la ciencia no lo era todo y que al final la naturaleza seguía teniendo la última palabra, y que si bien el ser humano había logrado enfrentar retos naturales, la naturaleza, la vida, seguía siendo poderosa. Pero una cosa es decirlo en una clase de filosofía, y otra cosa es ver cómo se acerca la pandemia y cómo un virus transforma la vida pues prácticamente de un momento a otro. Eso pues es como muy impresionante, ¿no? Yo tengo la fortuna de ser un profesor y por tanto soy uno de los pocos privilegiados en este país que pudo quedarse en casa. He podido hacer buena parte de mi trabajo desde casa. Como maestro he dado todas mis clases en Zoom o en alguna otra plataforma digital. No es lo mismo, ya llevo una generación de estudiantes a los que no conozco físicamente. Eso es triste, aunque por otro lado he procurado estar muy en contacto con ellos. Me parece que como maestro no solo se trata de dar clases, sino se trata de asesorar, de querer a los estudiantes. Y bueno, pues he procurado charlar fuera de clases con ellos mucho en Zoom. Para ellos también ha sido muy, muy difícil. Por otro lado, también buena parte de mi tarea como
como divulgador de la cultura en la radio, la he podido hacer desde mi casa. Es algo impresionante cómo la tecnología digital, un celular, una computadora, nos permite hoy transmitir hacia una estación de radio. La pandemia me hizo volcarme también hacia YouTube. Tengo un canal en YouTube y pues una vez a la semana doy una charla, una tertulia, una conversación. Y esto es algo de lo que la pandemia me enseñó, me obligó como a buscar nuevos canales para la divulgación que ya estaban ahí, pero que no había explotado yo con la suficiente profundidad. Y por otro lado, creo que la pandemia también me ha permitido escribir. Mi gran pasión, la escritura, es algo que se puede hacer desde la casa. En ese sentido, soy una persona afortunada. Y ya estamos en la recta final con esta interesante charla aquí con el Dr. Zagal. Sin duda alguna, estos tiempos de pandemia han puesto a prueba a toda la humanidad. A unos los ha fortalecido y otros se han deprimido por todo lo que se ha venido abajo, trabajos, proyectos, etc. ¿Usted qué puede decirle a la juventud y a las personas en general quienes hemos pasado por esta difícil situación? ¿Yo qué diría? ¿Qué le diría? Le diría que los tiempos de pandemia, estos tiempos de pandemia, son tiempos, por un lado, de fortaleza, y la fortaleza consiste sobre todo en resistir. Eso lo decía Aristóteles. Él pensaba la fortaleza es esa virtud que nos lleva a enfrentar el miedo y a resistir el miedo. Creo que la pandemia nos recordó algo que todos sabemos pero que olvidamos, que la muerte es una realidad. Yo, como muchos mexicanos, yo he tenido la fortuna de no tener una pérdida en mi círculo cercano, pero sí 12 conocidos míos fallecieron durante la pandemia. Y eso es muy impresionante, tener que dar el pésame 12 veces. Y entonces creo que la pandemia nos pone frente a esta realidad de la muerte, de la fragilidad de la vida, y a mí me ha servido pues para cultivar o intentar cultivar esta virtud de la fortaleza. La fortaleza es tratar de vivir la vida sabiendo que es una vida que es frágil, y que precisamente por eso hay que vivirla plenamente y cuidarla plenamente. Una consecuencia de ello es vivir con exigencia los protocolos de salud, los protocolos de higiene, el cubrebocas. Todo eso exige fortaleza. Pero exige fortaleza también dar clases, a pesar de que no es tan bonito dar las clases en Zoom que vivencialmente. Es fortaleza tener que cuidar la rutina, es fortaleza tener que escribir. Por ejemplo, a mí algo que desde el primer momento me puse como obligaciones, tengo que estar arreglado para dar mis clases en Zoom, porque creo que esto es parte de conservar la rutina del trabajo. Pero también a mí la pandemia me recordó algo que aparece en un cuento, en una novela, en un relato, no es un cuento, de Sherlock Holmes, Un escándalo en Bohemia. Les voy a contar. Y es que Sherlock Holmes recibe la visita de un personaje que está siendo chantajeado y no ha conseguido saber dónde está la carta, una carta indiscreta que le escribió, nada del otro mundo, simplemente indiscreta, y el chantajista la esconde en su casa. Entonces Sherlock Holmes intenta averiguar dónde está la carta con la que están chantajeando a su cliente. Y en un determinado momento Sherlock Holmes entra en la noche junto con Watson a la casa del chantajista y escondido grita por ahí fuego, fuego, avisando que la casa se está quemando falsamente.
Acude entonces el chantajista a su estudio y saca la carta donde estaba escondida, y cuando se ve que fue falsa alarma, regresa la carta al lugar donde estaba. Y ya se la roba, se la lleva a Sherlock Holmes y se la regresa al chantajeado. Y el razonamiento de Sherlock Holmes es que cuando una casa está en llamas, las personas acuden a salvar lo que más quieren. Una persona con hijos salvará a sus hijos. Siempre en caso de llamas acudiremos a salvar lo más importante para nosotros. La pandemia ha sido como un incendio que quemó nuestra casa, y yo creo que nos ha llevado, o al menos ha sido mi caso, a ver qué es lo básico, qué es lo fundamental, qué es lo esencial de nuestra vida. Yo en la pandemia he descubierto pues que hay 3 cosas que son, o 4 cosas que son fundamentales en mi vida. La pandemia me ha permitido reencontrarme más hondamente con mi familia, con mi círculo familiar. Nos llamamos, estamos muy en contacto a través de las redes, de Zoom, y al final el círculo familiar es fundamental. Los amigos también, ¿no? A mí, paradójicamente, gracias a la pandemia, comencé a reencontrarme con mis viejos amigos de prepa. Nos veíamos antes con alguna frecuencia, pero a partir de la pandemia nos vemos todas las semanas por Zoom. Y eso ha sido muy bonito, ¿no? Como la necesidad de compartir inquietudes, de platicar, de hablar sobre lo difícil que está la vida, nos ha llevado a reencontrarnos. Y el cuarto punto ha sido el valor de estar cerca de mis estudiantes y de aquellas personas a las que les interesa la lectura, la divulgación. Yo me he tomado creo que eso es lo importante de mi vida. Creo que la divulgación de la cultura ha sido mi manera, o así lo he pensado, como una manera en la que puedo ayudar intenté hacerle más llevadero a los otros los momentos de encierro, los momentos de cuarentena. Dije, es lo que yo puedo hacer por los demás, y lo he intentado hacer. Creo que tenemos que estar optimistas, con responsabilidad y optimismo. Si hay algo que enseña la historia, es que el ser humano ha vivido con las epidemias. Desde las grandes obras de la literatura nos hablan de epidemias, la Ilíada, el Decamerón de Boccaccio, ¿no? Toda la historia de la humanidad ha estado acompañada de epidemias, y el ser humano ha sobrevivido a ellas. Hemos sido capaces de continuar adelante. La peste negra costó en la Edad Media, finales de la Edad Media, la 1/3 parte de la población europea, y sin embargo, después de la peste negra vino el Renacimiento, la explosión del Renacimiento. Eso revela que quizá después de esta crisis económica, social, política, pero sobre todo sanitaria, vendrá, quiero creer, una explosión cultural, económica, y eso depende sobre todo de nosotros, del modo como sigamos cuidándonos. No hay que cantar victoria todavía, pero sobre todo el modo como enfrentemos el presente y cómo enfrentemos la vida, que es una idea, no es aristotélica, es sobre todo estoica, ¿no? Hemos de concentrarnos en tratar de controlar aquello que depende de nosotros, y lo que depende de nosotros son nuestras emociones y nuestra manera de interpretar el mundo. No podemos controlar la variable externa de la pandemia, pero sí podemos controlar nuestras emociones, nuestra actitud, nuestra manera de interpretar el mundo. Creo que en este sentido la filosofía nos da una lección esperanzadora para la pandemia.